conocer más de tu cuerpo, que es tu trono, estamos con la doctora en psiquiatría, María Rosanly Pichardo, quien el día de hoy nos acompaña para hablarnos y desmitificarnos, para responder nuestras preguntas acerca de este diagnóstico, el cual quizás muchos hemos leído acerca de él, pero es como tan amplio ese universo. Así y usted nos va a hablar acerca de la esquizofrenia. Bienvenida, doctora. Así es. Muchas gracias por la invitación. Esta es su casa, está aquí, bienvenida. Le preguntábamos fuera del aire, porque a veces pasa que hacemos el programa fuera del aire, que ¿qué es la esquizofrenia? Sí, mira, la esquizofrenia es un trastorno mental grave y crónico que se caracteriza por una alteración en la percepción de las cosas, de la realidad. De la realidad, de cómo me comporto. Entonces altera el comportamiento, altera la cognición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos pacientes presentan síntomas tales como delirios, alucinaciones, puede ser comportamientos desorganizados, conductas desorganizadas, aplanamiento afectivo, que son aquellas personas que tú ves que no ni siquiera sonríen, esas personas que no comparten, aislamiento social. Estas personas que totalmente tú lo ves y es literalmente el que lamentablemente le dicen el que es loco. Porque por esto es que hay muchos mitos todavía de que piensan que el que va al psiquiatra es loco, pero es que realmente la esquizofrenia, como mencionábamos, es como el cáncer de la psiquiatría, porque es una enfermedad mental que no tiene cura. Y cada vez más que va avanzando la enfermedad, hay un deterioro en ese cerebro. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores, hay factores biológicos, hay factores genéticos, o sea, en la familia si hay algún familiar de primera línea que presenta una condición, usted está predispuesto a padecer también dicha condición. Entonces, existen diferentes factores también biológicos. Ambientales también, Doc. Ambientales. O sea, si una persona está en una situación de riesgo, en un ambiente donde quizás hay violencia intrafamiliar, donde hay temas de adicción alrededor de él, donde hay algún tipo de abuso, ¿esto también puede detonar una situación, un diagnóstico más bien de esquizofrenia? Un brote psicótico puede ser, porque si bien es cierto, existen no solamente esquizofrenia, existen trastornos psicóticos, que existe el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, que son síntomas psicóticos, pero que son en menos tiempo que la esquizofrenia. O sea, no es un diagnóstico como tal de esquizofrenia per se. Exacto, porque para hacer el diagnóstico de esquizofrenia debe de tener un mínimo de 6 meses con los síntomas de delirios, alucinaciones, conducta desorganizada, comportamiento desorganizado o aplanamiento afectivo. ¿Qué es la conducta desorganizada o pensamiento desorganizado? Un ejemplo, una persona que tú lo ves que está jugando con heces, eso puede ser una conducta desorganizada, que tú lo ves y lo ves jugando con orina. O que anda desnudo, a veces vemos desnudo en la calle. A veces hay que ver, porque no solamente porque ande desnudo en la calle tiene que estar en psicosis como tal. Puede ser un ejemplo, un ánimo, un trastorno del estado de ánimo. Hay que ver el contexto de cada paciente. Una pregunta, doctora. Siempre he escuchado, y usted corríjame, que cuando vemos que una persona quiere hacerle daño a animales o empieza a experimentar el dolor con con animales, es como un paso antes de un brote de psicótico, o pudiera ser diagnosticado con esquizofrenia, porque ya es como un escaloncito antes de pasar de animales a otro ser humano. De hacerle daño a un animal. De hacerle daño a un animal. Es que hay que ver el contexto, porque hay que ver primero la edad del paciente, hay que ver qué es lo que está pasando en el momento, si fue una conducta aprendida, si es que hay alguien diciéndose lo que lo haga. O sea, que no necesariamente tiene que ser
por un brote psicótico como tal. Puede ser una conducta aprendida, hay muchísimas otras cosas que pueden Hay muchos factores que denotar. inciden. Doc, yo tengo una pregunta Claro porque que usted sí. decía que la esquizofrenia es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento una vez una persona diagnosticada oficialmente por un médico, que en este caso debe ser Exacto. psiquiatra, correcto, para poder diagnosticar esquizofrenia? Claro. Una vez ya el diagnóstico está confirmado, ¿cuál sería el tratamiento? Porque si no tiene cura, ¿qué debemos hacer? ¿Y eso es algo que puede variar con el tiempo o cómo es el asunto? Sí, mira qué pasa. Después que ya hay un diagnóstico de esquizofrenia, obviamente está el uso de antipsicóticos, que esto lo que hace que va a controlar los síntomas de alucinaciones y delirios. En el caso, si hay un paciente que aparte de esto tiene agresividad, irritabilidad, también se utilizan los estabilizadores del ánimo, que son en conjunto con los antipsicóticos. Entonces, puede ser que el paciente, aunque esté medicado, puede presentar síntomas o exacerbar los síntomas, porque es una enfermedad que va degenerando, o sea, es una enfermedad crónica. Nada me garantiza a mí que un paciente que esté medicado no tenga síntomas. O sea, el que tiene esquizofrenia es muy raro, no se cura y no está libre de tener síntomas. Siempre tiene un síntoma, o aislamiento social, o escucha las voces también, o delirios. Ejemplo, hay muchísimos pacientes que yo le pregunto, ¿tú escuchas voces? Sí, pero ¿qué te dicen? No, ya yo no le hago caso. O sea, depende. Depende de qué tan significativos sean los síntomas, de qué tan graves sean los síntomas. Porque hay pacientes que simplemente dicen, yo no le hago caso, pero hay otros Que no pueden que no hacerle caso. que no pueden no hacerle caso porque quizá hay que aumentarle la medicación, quizá no está respondiendo a la medicación adecuadamente, o quizá hay que cambiarle el fármaco, muchísimos factores. Doctora, entonces, si tenemos un familiar o alguien cercano, un compañero de trabajo, un vecino o alguien que nosotros sabemos que hemos visto antes, o como usted dice, que siempre va a haber síntomas, o sea, aunque esa persona esté medicada, se esté tratando con los especialistas correspondientes, puede que caiga en un brote psicótico en cualquier momento. Eso es impredecible, ¿correcto? Sí, predecible. ¿Cómo entonces debemos nosotros actuar ante un brote psicótico? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es el protocolo adecuado y más seguro? Mira, lo primero es que lamentablemente son muy pocas las personas en este país y sobre todo de salud mental o de salud en general que están entrenados para trabajar esta clase de pacientes. De hecho, en los hospitales, si tú vas, lamentablemente, ni siquiera las enfermeras, nadie quiere trabajar los enfermos mentales, porque no están, se sienten como vulnerables, se sienten incapacitados, porque no hay entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo primero? El que tiene un brote psicótico o el que tiene esquizofrenia, que presenta esos síntomas, por más que usted lo quiera persuadir, no va a entender, porque los síntomas que está sintiendo, las cosas que está sintiendo son reales. Para esa persona son reales. Que escucha voces, que piensa que alguien le quiere hacer daño. Que lo están persiguiendo. Que lo están persiguiendo. Esa persona lo está sintiendo y es real. Entonces, usted no puede abordar a esa persona diciéndole, no, pero no, es mentira. No está pasando nada. No está pasando nada. Usted puede secundar la información. Sí, es cierto, vamos. Pero lo ideal es llamar a las personas que sean entrenadas o que estén entrenadas en esta situación, porque son pacientes que manejan una agresividad importante. Y sobre todo si usted no está entrenado, lo mejor que usted puede hacer es alejarse. Y casi siempre, alejarse. Casi siempre, doctora, las personas que están diagnosticadas con esquizofrenia, ahora que usted menciona el tema de la agresividad, tienden a eso. Sí. O sea, la principal tendencia es a ser agresivos con otras personas. ¿Cómo se ve exacto? ¿Cómo se ve un brote psicótico? No Doc? necesariamente, porque lo que sí, la agresividad viene de que esas voces que está escuchando le está diciendo que haga cosas, que puede ser un ejemplo de tipo comando. Pero hay otras voces que simplemente le dicen, hay pacientes que le dicen, no, me dice cosas bonitas. Como un amigo imaginario, por así Ajá, decirlo. me dice, no, él lo que me dice es que, o me dice cosas ofensivas, como que yo soy fea, que yo,
y cosas así. Pero lo de las que- voces es de los principales síntomas sí, que de se los ven en el tema de la principales sí, esquizofrenia. Exactamente. Siempre sí. hablamos y de- delirios. Sí. Esa paciente que tú ves, que tú dices, que te dicen que lo están vigilando, que esa cámara está vigilándolo. Y a él. veces no hay ni Entonces, siquiera eso cámaras hace, también. exacto, eso hace que ataque a quizá esa persona que tú viéndola, tú que eres una persona, ¿verdad? Sin ninguna condición, que lo estás viendo, esa persona cree que tú lo vas a atacar. Entonces eso es lo que pasa. Por eso está la parte de la agresividad. Porque yo tengo una alteración en la percepción. Yo pienso que tú me quieres hacer daño y por eso te ataco. Lo que Eso le es quería lo que comentar era que siempre hablamos de el paciente, o sea, la persona diagnosticada, pero pocas veces se habla de la familia. Familia ya sea sanguínea, vecinos, puede ser. Sí. Usted como psiquiatra, ¿qué recomienda a estos familiares? ¿Cuál es el protocolo que deben tener? Porque no es una noticia fácil tú saber que tú tienes un hijo, un hermano, un primo Eso es así. diagnosticado con temas psiquiátricos. Estas personas deben también atenderse, ya sea hacer una terapia familiar. ¿Qué se debe hacer? Claro, mira, es muy importante eso que tú preguntas. Yo siempre a mis pacientes, cuando les voy a dar el diagnóstico a los familiares, siempre lo mando a psicoterapia. Es sumamente importante que el familiar entienda la sintomatología, que entienda la enfermedad para saber cómo abordarlo. Y sobre todo porque el familiar es el más afectado. Porque muchas veces el mismo paciente ni siquiera entiende lo que le está pasando. No tiene conciencia de enfermedad muchas veces. Hay otros que sí tienen conciencia de enfermedad, que dicen, mira, ya la voz o esa percepción se está alterando demasiado y ya no tengo control de mí. Entonces, ¿cuál sería una de las recomendaciones? Buscar ayuda de psicología, psicoterapia para poder entender la enfermedad. Otra cosa es darle Disculpe, doc, seguimiento. ¿hay entrenamientos para las familias para saber cómo abordar estos casos? Porque Claro. usted nos recomendó que llamáramos al especialista de salud, pero en lo que esa persona llega o la conseguimos, ¿Qué hacemos? exacto, ¿qué hacemos? ¿Hay algún entrenamiento que pueda tomar los familiares para esto? Para prepararse para estos casos. Lo que sí es que, como le comentaba, lo bueno es entender la enfermedad, nunca confrontarla al Ok. paciente. Siempre ponerse a nivel de él. Y si sobre todo, pues, si ve que hay una conducta ya agresiva, pues alejarse lamentablemente y dejarlo solo. Porque es que si usted no sabe cómo abordarlo, mejor no se acerque para evitar situaciones. De hecho, uno como especialista, a veces uno sabe cuando el paciente está con cierta agresividad o brote psicótico o cualquier otro síntoma, que ya uno sabe cuándo acercarse y cuándo no. Por ejemplo, doctora, yo creo que usted es bajita, chiquita como yo. Nosotros vinimos en Ajá. pote pequeñito. Y usted se enfrenta, o sea, hay una parte física y de fuerza que una mujer como nosotras, 5'2", 5'3", no podemos con la fuerza de un No, hombre. imposible. O sea, no podemos con un hombre de 6 pies o no, ni de 5'9", Por eso que una le digo, fuerza de desmedida. hecho, No, no sí, se puede. de hecho, nosotros como psiquiatras siempre nos apoyamos de un equipo entrenado de enfermería, hombres altos, Sí. fuertes, Grandes. Que eso es para requisito, poder- ¿verdad? Claro Sí. que puedan tener la fuerza. No requisito Es exactamente. requisito, Ay, Claro, debería porque ser mire. dos, porque mire, no es fácil. Pero sí, nosotros cuando el paciente está agresivo, irritable, ni siquiera lo evaluamos en consulta, lo mandamos por la emergencia para que el paciente lo estabilicen y luego de que ya uno pueda evaluarlo y acercarse a él, entonces ya ahí sí la cosa cambia. Ahí mismo, Doc, yo tengo una pregunta y es acerca del protocolo para internamientos. Tengo dos preguntas en una. La primera es, ¿puede un paciente ya diagnosticado con esquizofrenia convivir en sociedad? Y dos, en el caso de que no se pueda, de que sea un caso ya más severo, porque me imagino que quizá varía el nivel que esté la esquizofrenia en ese momento o esa temporada de la vida del paciente. Pero si ya no se puede, entonces lo recomendable es internarse. Sí, mira qué pasa. No todo paciente ni todo familiar está listo para esto. Entonces, muchas veces, sobre todo la educación que tenemos sobre salud mental y en general, es que tengo este paciente que veo que
no comparte con nadie, porque no comparten. Es muy raro el paciente con esquizofrenia que usted vea que comparte. Okay. Porque entonces te llegan a la consulta y te dice el familiar, doctora, pero él tiene miedo a salir de la casa y no le gusta compartir con nadie y tú lo ves aislado en una esquina. Entonces uno le explica, es que ya esta persona no es como usted y como yo, de que puede compartir con los demás, porque no quiere, no lo obligue. Yo así mismo le digo, no lo obliga a compartir, no lo obliga a hacer una vida que él no quiere y que lamentablemente ya no puede. Entonces, eso es una de las cosas. Lo otro es, sí existen centros privados de larga y mediana estadía para enfermos mentales. Okay. Que ya una persona que no tenga las habilidades sociales necesarias, que los familiares no saben cómo controlarlo, pues pueden tener esa opción de llevarlo pues a esos centros donde se pueden internar y usted puede visitarlos si correspondiente. Hay un centro de rehabilitación que sí hay ingresos de pacientes, puede ser de mediana estadía, ahí sí se encargan de los pacientes y ya cuando están rehabilitados entonces le dan la de alta. O sea que a nivel público no contamos con un tipo sí, de a nivel centro público está de larga el estadía. centro de rehabilitación psicosocial, que era el antiguo 28. Exacto. Okay. ¿A partir de qué edad se puede una persona diagnosticar con esquizofrenia? ¿Vemos personas menores de edad que se les diagnostica? Sí, de hecho, en el hombre, la edad de aparición es más temprana que en la mujer. Ya de 10 a 25 años. Ay, Dios mío. Y en la mujer ya, en la mujer pues un poquito más adelante, de 15 a 25. Entonces, lamentablemente, y tengo que decirlo así, no hay nada que se pueda hacer al respecto para prevenir estos temas de esquizofrenia, porque es una enfermedad que sale así de la nada. No es que sale de la nada como tal, pero sí, como había mencionado, existen los factores genéticos, existe también la parte del mismo embarazo, que hay factores en el embarazo, que si le dio algún virus de la gripe a la mamá, que si en la familia hay antecedentes de algún trastorno mental. Doctora, que perdón, si ¿con hay el un virus de la gripe? Sí, son factores, pero no es que porque te dio gripe en el embarazo ya te va a salir esquizofrenia, Ok. no. Sino que son factores Que que podrían incidir. predisponen. Ok. Entiendo, ¿Ok? sí. Según la literatura. Entonces, otra cosa es la exposición al uso de sustancia. Hay veces que hay pacientes, evitar el consumo de sustancias es uno de los factores. Que lo mencionamos hace un Sí, rato. porque eso. hay pacientes que con el uso de marihuana, cocaína o cualquier otra sustancia pueden hacer un brote psicótico y de hecho después de ahí Ya no se recupera. ya no se recuperan. Oh, wow. Hay otros que sí, pero es un porcentaje bastante alto que posterior al uso de marihuana, cannabis, entonces pueden desarrollar esquizofrenia. Que de hecho, uno de los factores que más se dice es que los pacientes con esquizofrenia o los pacientes psicóticos fuman porque sienten que es medicinal, los síntomas mejoran significativamente y eso hace que ellos también pues fumen. Entonces eso es un factor que se podría mencionar. Wow, y lo que tiene quizás en algunos casos el efecto contrario. Lo ideal es que nadie ponga esto a prueba, simplemente se aleje de estas sustancias ilícitas para evitar, porque no sabemos si la predisposición existe en nosotros, uno no sabe. Exactamente, y sobre todo si hay predisposición genética. Una gente que tiene un familiar bipolar, que tiene un familiar que hizo un trastorno psicótico o que ansiedad, depresión o lo que sea, que usted se ponga a usar marihuana, cocaína, olvídese que probablemente usted haga un brote psicótico. Wow. Muchas gracias, Doc, por venir a tocar este tema con nosotros, que yo sé que muchas personas están con el ojo puesto en esto, porque cada vez nos queremos educar más para saber entonces cómo podemos servir de solución a los demás. Doc, denos sus redes sociales, dónde la podemos conseguir, si alguna persona tiene un familiar, si necesitan una consulta. Sí, me pueden contactar al 829-559-3092.
Ahí pues nos ponemos de acuerdo cuál día le conviene más la consulta. Y en mis redes sociales, doctora Pichardo, psiquiatra doctora Pichardo. Ese es mi usuario. Muchísimas gracias por venir, chicas. Esto fue todo por hoy, pero mañana volvemos con más y vamos a ver si tú sigues reinando en esa silla. Mi amor, mi reinado no me lo quita nadie. Y que sepan, en esta silla, esta cámara, nos vemos mañana. Chao, chao.